Bienvenidos, amantes del fantástico, a un nuevo programa de La Zona Prohibida. Hoy volvemos a México para conocer Macabro. En 1933, el cine de terror mexicano comenzaba a dar sus primeros gritos con La Llorona, de Ramón Peón. Adaptando por primera vez la leyenda colonial de la Malinche, la película de Peón nos cuenta cómo una mujer se venga de su infiel amante, matando a sus hijos y luego suicidándose, maldiciendo de esta forma a los descendientes primogénitos del conquistador. ¡Doña Ana! ¡Vuestro hijo! ¡Tenéis a vuestro hijo! ¡Ahí va su sangre con la mía! Los años 30 fueron bastante prolíficos para el género mexicano. Títulos como Los monjes, El misterio del rostro pálido y El fantasma del convento, todas ellas realizadas entre 1934 y 1935, convirtieron a Juan Bastillo Oro en el primer especialista del terror en el país. Destaca en esa época El baúl macabro de Miguel Zacarías, una truculenta historia que nos presenta a un Mad Doctor que secuestra a hermosas mujeres para luego desmembrarlas, usando las partes para intentar salvar a su esposa aquejada de una enfermedad mortal. En la década de los 50, mientras Hollywood vivía la época dorada de la ciencia ficción, en México se estrenaba la que para muchos es la cinta de vampiros más importante jamás producida en el país. Dirigida con habilidad por Fernando Méndez en 1957, El vampiro traslada la mitología europea al ambiente de los ranchos mexicanos, para contarnos cómo llega a Sierra Negra un carruaje con una extraña carga procedente de Hungría. En él también viaja una joven que pronto descubrirá una gran desdicha familiar, todo ello mientras el conde Labud pone en marcha su siniestro plan. La película y su secuela, El ataúd del vampiro, de 1958, convertirían a su protagonista, Germán Robles, en todo un mito del género que se hacía fuerte con directores como Rafael Valedón, Miguel Moraita, Rogelio González o Roberto Gabaldón. Regresaré a vuestro mundo dentro de 300 años, cuando este cometa vuelva a pasar por nuestra latitud. Entonces consumaré mi venganza. Acabaré con todos vuestros descendientes y exterminaré vuestras estirpes malditas. A principios de los 60, Chano Urueta traslada la brujería y la Inquisición a un ambiente puramente mexicano con El varón del terror, en la que un criminal condenado a la hoguera por brujería regresa para vengarse 300 años más tarde. En 1968 aparece en escena Carlos Enrique Taboada con Hasta el viento tiene miedo. ¡Claudia! ¡Claudia! ¿Qué haces aquí? ¿Estás loca? ¿Por qué te saliste del dormitorio? No sé, oí que alguien me llamaba. Estaba soñando. No, todavía lo oigo. Escuchen. Una película de terror gótico en el que unas estudiantes de un férreo internado femenino son castigadas a permanecer en el mismo durante las vacaciones, cuando una de ellas comienza a recibir la visita del fantasma de una alumna fallecida. ¡Vámonos! ¡Corran! Taboada estrenaría
llegaría después títulos como El libro de piedra en 1969, Más negro que la noche en 1975 o Veneno para las hadas en 1984. Taboada se convertiría así en uno de los grandes exponentes del terror mexicano, junto a otros realizadores como René Cardona, con títulos como La noche de los mil gatos en 1970, en la que un millonario playboy convierte las cabezas de las jóvenes que conquista en su particular trofeo, alimentando con sus cuerpos a 1 millar de gatos que posee. O Juan López Moctezuma con la surrealista y perversa Lucarda de 1975, en la que un par de muchachas que habitan un antiguo hospicio descubren el deseo y la sangre realizando un ritual de nefastas consecuencias en una historia repleta de paganismo, aquelarres, herejías y posesiones demoníacas. ¡Quémalas! ¡Quémalas! Los 80 no fueron una gran década para el terror mexicano. Se inició una crisis de calidad que duró casi 20 años y de la que se salvaron muy pocos títulos. Entre ellos, la surrealista Santa Sangre de Alejandro Jodorowsky en 1989, en la que conocemos al traumatizado hijo de un lanzador de cuchillos y una trapecista, líder también de una secta apocalíptica que da título a la película, quien experimenta una serie de terribles vivencias que terminarán por recluirlo en un psiquiátrico. Ya en los 90, la crisis se agudiza y tan solo se producen 5 películas de género en el país, destacando entre ellas el debut del que sería el más internacional de sus directores. Por favor, por favor, por favor. Con todo cuidado, por mi alma, por favor. En Cronos, Guillermo del Toro nos presenta un artefacto creado por un alquimista en el medievo, que aloja en su interior a un insecto que se alimenta de sangre, otorgando a su poseedor la eterna juventud, y dando así una curiosa vuelta de tuerca al mito vampírico. La crisis llegaría a su fin con el cambio de milenio, y con él llegaría también la apertura de nuevos espacios en los que disfrutar del terror, que traerían nombres como Rigoberto Castañeda con su exitosa Kilómetro 31, Jorge Michel Grau con Somos lo que hay, o Adrián García Bogliano con Ahí va el diablo. Hoy volvemos a México para conocer el festival de cine de terror más antiguo que se celebra en el país, el Festival Internacional de Cine de Terror de la Ciudad de México, Macabro. Y para conocerlo más en profundidad damos la bienvenida a este programa de La Zona Prohibida a su directora, Edna Campos. Hola Edna, bienvenida a La Zona Prohibida. ¿Cómo va todo por México? Hola Luis, pues muy bien por acá, por el momento. Digamos que estamos en una gran calma, ¿no? Después de la tormenta, sobre todo ¿no? En la Ciudad de México, sí, ya estamos en proceso como de apertura de muchas pues actividades, ¿no? Y sobre todo las culturales que sí han sido muy, muy golpeadas por todo lo que nos ha estado sucediendo, ¿no? Y creo que eso ha sido en todos los países. En todos los países. Pero vosotros estáis ya preparando vuestra nueva edición, que si no me equivoco, además es una edición bastante especial. Así es, vamos para los 20 años de Macabro, ¿no? 20 años ya. Son 20 años ya del festival y, bueno, afortunadamente podremos hacerlos en un formato híbrido, ¿no? Esto es que podremos tener funciones en sala, lo que es muy importante para nosotros porque Totalmente. sí creo que es un festival que pues convoca a mucha gente y a muchos fans del género y que pues gracias a eso, a poder juntarnos, pues muchos incluso describen que es como el momento del año en que todos los amigos se vuelven a encontrar, en que pues pueden hablar de monstruos, en que podemos presumir nuestras playeras, ¿no? de películas y de todo esto y nadie te ve raro, ¿no? ¿Tú eres de camiseta negra también? Confiesa. Yo también, claro, por supuesto. Pero en esta ocasión traigo esta, que es roja con blanco, pero trae creo que no se alcanza a ver bien, me voy a levantar tantito. ¡Wow! Suspiria. Pero es el póster de Suspiria, exactamente, ¿no? Es uno de los pósters de Suspiria. Entonces, pues bueno, es justamente ese momento, ¿no? En que nadie te ve raro, en que todos somos fans del género y en que podemos platicar de las películas que nos gustan,
¿no? Y Totalmente. podemos decir, es que esa muerte estuvo genial, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Entonces... Nadie se asusta ni nadie nos nadie mira se con cara asusta rara. y nadie nos mira raro, ¿no? Entonces, sí es un gran momento cada que llega pues el final de agosto, ¿no? También es una fecha tradicional. Ni siquiera el año pasado que se hizo en línea y que existía la posibilidad de que lo pudiéramos mover pensando en una posible reapertura a final de año, que sí sucedió, pero sucedió brevemente y pues regresamos en diciembre al confinamiento. Ni siquiera en ese momento lo pensamos en mover, ¿no? Porque yo sé que la gente espera en agosto el festival y ya es como que ya todo el mundo sabe perfectamente bien que Macabro va en la última semana de agosto y pues bueno, ya también tienen como planeadas todas sus actividades para poder ir, ¿no? Claro. Edna, si no me equivoco, el festival nace en 2002, ¿verdad? Cuéntame un poco cómo fueron los comienzos, cómo decidís poner en marcha un festival de cine fantástico, además en México DF. Sí, bueno, la verdad es que yo ya me había metido en el, pues digamos, en todo esto de los festivales, que además era una industria naciente aquí en México, ¿no? Había poquitos, muy poquitos, eran, no sé, alrededor de 4 o 5 festivales y la mayoría eran especializados. Eso es bien interesante, ¿no? Porque, bueno, digamos que los festivales más grandes que hay en México, pues son festivales pues de cine contemporáneo, cine de autor, ¿no? Y ya que empezamos a hacer el festival, pues empezó pequeñito, ¿no? O sea, eran dos salas chiquitas, además que pues casi dijeron, bueno, los dejamos que la hagan aquí, ¿no? Y pues empezamos a poner películas así raras, sobre todo, ¿no? Esto porque yo en otro festival que trabajaba, que era además un festival que hace un amigo mío que es de diversidad sexual, ¿no? Y que bueno, me metí, era también un mundo desconocido para mí. De repente empezaban a llegar cortos de terror, ¿no? Entonces era muy raro porque eran muy experimentales además, ¿no? Entonces, sí, era rarísimo, ¿no? Y obviamente no tenían mucho que ver con el cine de terror que yo había visto, que era más, no sé, por ejemplo, era Stuart Gordon o John Carpenter, era muy distinto, ¿no? Entonces, al ver esta conjunción pues, del cine de vanguardia con el género, pues a mí sí me explotó la cabeza, ¿no? Y fue cuando, con ayuda de él, le dije, oye, pues vamos a hacer algo de terror. Y lo hicimos, ¿no? Porque también nuestra idea era hacer distintas muestras a lo largo del año, pero de cosas que nos apasionaban, ¿no? Y una de ellas, pues, era el terror. Entiendo. Entonces, es decir, que podíais haber generado de otros géneros otros festivales. Sí, o sea, sí fue. La cuestión es que el festival de él creció muchísimo también, ¿no? Es un festival que tiene ya casi 24 años. Wow. Y pues yo me seguí con Macabro, que era lo que me interesaba más, y pues empezaron a crecer tanto que ya no nos iba a dar tiempo de nuestro plan original de hacer una muestra de una muestra de esto, una muestra de esto otro, ¿no? Y así fue como nació Macabro, ¿no? Y empezó a ser una cuestión muy apasionante. Sí era muy distinto a lo que había aquí, que se hacían los maratones, ¿no? De cine de terror, o los pequeños cineclubes, o los grupos que hacían comunidad y se juntaban a intercambiar sus películas o a ponerlas en espacios, pues digamos, llamémosle clandestinos, aunque pues no tenían nada en realidad de malo, ¿no? Sí, pero sí, o sea, lo que se hizo fue que con el conocimiento que yo ya tenía de cómo se levantaba un festival, aunque fuera pequeño, y qué era lo que se necesitaba para que tuviera la formalidad, ¿no? Eso fue creo que la diferencia, ¿no? Pero que sí empecé a trabajar en esto, sí. Pero entiendo que a ti ya te gustaba el género, porque si no... A mí me gustaba mucho el género, sí. ¿Y lo que pasa es que decirlo era malo. ¿Y cómo te aficionaste al género? ¿Qué fue, dónde hizo clic para que tú dijeras, esto es lo que me gusta? Mira, cuando yo era niña,
mi papá me contaba muchos cuentos, ¿no? Y me contaba leyendas pues del México colonial, ¿no? Y pues siempre había como todos estos personajes oscuros, ya sabes, los monjes, la Llorona, la bruja, que eran pues son arquetípicos del género, ¿no? Y la verdad es que a mí me fascinaba. Y pues también parte de mi familia, digamos que tuvo que ver en algún momento con haciendas y cosas de estas, que es algo muy, muy de acá de México, y obviamente estoy hablando de años, muchísimos años, ¿no? Y hablaban mucho de esas cosas, ¿no? O sea, de las leyendas que había en torno a todos esos lugares. Entonces, de ahí que como que sí me llamaba muchísimo la atención todo lo que tuviera que ver con lo sobrenatural, ¿no? Y de ahí, bueno, empecé a leer libros y empecé a ver las películas, ¿no? Del tema. Y de ahí, bueno, ya me brinqué al terror. Y después vi El Exorcista, que yo siempre menciono El Exorcista como una de las películas que más me ha marcado, porque jamás en mi vida he tenido tanto miedo. Y vi la versión del Exorcista en español, en un VHS, en una televisión pequeñísima, y aún así me moría del miedo. Y dije, jamás en mi vida vuelvo a ver una película de terror de tanto que me espantó. Entonces, esa fue realmente, creo que el momento, el encontronazo que yo tuve más fuerte con el género, ¿no? Y a partir de eso, bueno, ya después como cuando tienes un accidente en el agua y no quieres volverte a meter al agua y después empiezas metiendo el pie y metiendo la pierna y bueno, ya como que vas agarrando confianza y así fue mi retorno al género, ¿no? Que sí empecé así como a ver películas y dije, bueno, esta no me dio miedo. Síndrome postraumático, sí, ¿no? Es decir, hay que superarlo. Exacto, exacto. Y después empecé a ver películas y, bueno, esta no me da miedo. Y no, esta sí me gustó, y esta sí me gustó, y así, Curioso. ¿no? Y algunas sí me daban mucho miedo y otras no. Entonces ya después, pues sí empecé como a ver todo esto. Si pudieras hablar con aquella Edna, ¿tú crees que se creería que ibas a acabar dirigiendo un festival de cine de terror? No. No, yo creo que dice, no te creo. De hecho, todavía dice, no te creo. Me tienes aquí aprisionada con tus pesadillas y tus demonios. Madre mía. Son 20 años de festival que se va a celebrar en nada. Durante estos años, evidentemente, habrán pasado 1001 anécdotas. ¿Cuál guardas con más cariño? Pues creo que uno de los momentos que más recuerdo fue cuando hicimos una retrospectiva, que fue el tercer año del festival. Hicimos una retrospectiva de Juan López Moctezuma, ¿no? Que las películas estaban pues como extraviadas, ¿no? Aquí, o sea, no se podía ver una película aquí en México. Estaba, bueno, solo que pidieras por importación el DVD que editó Mondo Macabro, ¿no? De Alucarda, ¿no? Y creo que, bueno, a partir de la edición de ese DVD, como que fue todo el boom que de alguna manera se desató acá, ¿no? Y gracias a eso logramos encontrar, de hecho, gracias a que alguien reseñó el DVD aquí en México, o sea, además algo rarísimo, ¿no? Que alguien en ese momento hubiera dedicado unas líneas a hablar de Alucarda, ¿no? En ese momento la película estaba olvidadísima, pero así, completamente olvidada aquí en México, ¿no? Y se dio cuenta de que alguien había editado el DVD, era un periodista de cine, escribió unas líneas y se enteró, pues, uno de los que tenían en custodia las películas. Lo contactó, el periodista sabía que yo estaba buscando las películas, me contactó a mí y me dijo, hay alguien que tiene las películas. Y en ese momento, cuando yo conocí a estos muchachos que tenían las películas, que además increíblemente viven muy cerca de mi casa,
¿no? Ahora sí que estábamos muy cerca, ¿no? Casualidades de la vida. Sí, esas casualidades de la vida. Se pudo hacer esa retrospectiva, ¿no? Increíble. Las películas estaban en 35 milímetros, entonces la verdad es que sí fue algo muy interesante el ver a la actriz, a Tina Romero, viendo por primera vez la película de Alucarda, porque ella nunca la había visto, ¿no? Así completa, nunca la había visto. Eso sí bueno, lo platicó al público, ¿no? Y darse cuenta que había todo un culto en torno a la película, de chicas que se vestían completamente de negro y el cabello largo, sin maquillaje y más bien pálidas, ¿no? Cuando se dio cuenta de eso, salió corriendo y se escondió en el baño. Entonces, sí, del cine. Entonces fue un momento bien mágico. Y creo que fue el momento, ese año creo que yo sentí que el festival estaba logrando algo y que el festival iba a tener una continuidad, ¿no? Estaba teniendo, que se estaba formando, ya formando un público, ¿no? Especial del mismo, no solo para el género, sino que ya estaba formando un grupo de seguidores y estaba pues logrando algo a nivel cultural muy importante, que era rescatar la obra de Juan López Moctezuma, y que bueno, después toda esa historia después se convirtió en una película que es Alucardos, ¿no? Exacto, el documental de Ulises. El documental de Ulises, exactamente. Es increíble porque esa es la verdadera finalidad de un festival, además de dar a conocer nuevos talentos, es también rescatar y poner en valor obras que a lo mejor se han perdido en el tiempo. Lo que me parece increíble es que con todo el acervo cultural mitológico que tenéis en México, como tú bien decías antes, La Llorona, las leyendas de las haciendas, todo este tipo de acervo cultural, que el Fantástico al final se haya un poco perdido que se haya desvanecido un poquito a lo largo del tiempo, digámoslo así, ¿no? Tuvisteis en México una explosión enorme cinematográficamente hablando, o sea, vamos, debéis de haber sido de los primeros países, si no el primero latinoamericano en tener una industria cinematográfica propia. Y en cambio al final, ahora afortunadamente se está recuperando y está en muy buena forma, pero hubo un tiempo que era difícil incluso localizar películas mitiquísimas como esta, ¿no? Sí, no, creo que sigue siendo complicado. Creo que sí hubo un momento en que se perdió un poco pues como el valor de esto, ¿no? O sea, se producían las películas, tenían su corrida comercial y de repente pues ahí quedaban, ¿no? No había como la cultura del rescate del cine, que creo que en realidad tiene menos tiempo de lo que nosotros hubiéramos querido, ¿no? Al menos acá en México. Pero bueno, lo que se ha hecho tanto a nivel institucional, que pues en realidad son tanto el gobierno como pues la Filmoteca de la UNAM, que es de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues son los que han hecho más ese trabajo, ¿no? Sin embargo, pues también hay algunos particulares que sí han hecho esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, existe un archivo que es el Archivo Permanencia Voluntaria, que es un archivo privado y que lo tiene pues una de las sobrinas de un productor que hizo una muy importante, pues digamos, productora que se llamaba Cinematográfica Calderón. Y muchas de las películas del Santo, del Enmascarado de Plata, están ahí, ¿no? Las hicieron ellos y ella tiene algunas y ha hecho un trabajo muy interesante en rescatar todo ese acervo, ¿no? Ha batallado mucho y ha encontrado mucho más apoyo en Estados Unidos que aquí en México, pero bueno, también ya lo ha encontrado afortunadamente, ¿no? Y, por ejemplo, ella tiene una de pues la que se considera la primera película de terror en México, que es La Llorona, se llama La Llorona, ¿no? El director es Ramón Peón y, bueno, es considerada la primera, ¿no? Que se hizo de terror, ¿no? Y esa es una película sonora. De los años 30, 40, ¿no? Si no me equivoco, es del 31. 31. 31, sí,
sí. Sí, es una película, pues sí, de las primeras también sonoras, ¿no? Aquí en México, ¿no? Digo, dicen que hay algunos antecedentes por ahí en el cine mudo, pero propiamente ya con más características Sí. es La Llorona, ¿no? Interesante. Sí. Interesante. Desde que iniciáis el festival, evidentemente, a lo largo de todos estos años ha crecido, se ha diversificado. ¿Cuántos formáis el equipo de Macabro ahora mismo? Ahora mismo, pues somos en realidad bien pocos. Somos como 6 personas, Wow. ¿no? Más colaboradores externos, ¿no? Que bueno, pues llegan únicamente 3, 4 meses antes del festival para realizar ya tareas muy, muy específicas, y tenemos un equipo de voluntarios maravilloso, ¿no? Que algunos ya nada más dicen cada año: acuérdense que yo estoy listo aquí para apoyar, y pues bueno, ya también son considerados pues parte de como de la familia, ¿no? Porque sí, ya llevan varios años apoyando nada más de forma voluntaria en los días del festival, ¿no? Y que pues la verdad es que sin eso no se podría hacer, ¿no? Lógico. Y a la hora de desarrollar el trabajo previo a la edición del festival, ¿cómo os lo repartís? ¿Tenéis un equipo de visionado? Entiendo que Sí. otras personas se encargan de actividades paralelas. Cuéntame un poquito, ¿cómo es preparar una edición de Macabro? Pues mira, en realidad, básicamente, sí, ya es constante, es un trabajo constante, ya no tiene un final. Digamos que eso ya solo lo marcamos con pues una ruta crítica por escrito, pero fuera de eso, todo el tiempo estamos trabajando el festival. Por ejemplo, ahora mismo ya hay películas que están pues apalabradas o habladas para el 2022, ¿no? Ajá. Ahora mismo, ¿no? Ya ni siquiera estamos hablando de la próxima edición. Y pues lo que hacemos es ya tener pues prácticamente lista un calendario de lo que se activa en cada mes, ¿no? Y lo primero que se activa es el área de la búsqueda del dinero, ¿no? Lógicamente. Para hacerlo. Entonces, sí, de ahí pues vamos planeando a quién podemos invitar, a quién, ahora sí que, bueno, estos 2 últimos años sí tuvimos que declinar las invitaciones presenciales pues a los directores o productores, ¿no? Que además es algo que también pesa mucho, ¿no? Sí, en todos los eventos. En el ánimo. Es parte del encanto sí, del es parte festival, del ¿no? encanto del festival, conocer a quien hace las películas, ¿no? Sí, entonces, además, sí. Las disfrutas de otra manera completamente diferente, teniéndolos en la sala, explicándote cosas, por qué hizo determinada decisión en la película. Evidentemente lo disfrutas de otra manera. Exactamente. Sí, entonces básicamente eso es lo primero que se empieza a hacer, ¿no? A trabajar lo que tenemos, lo que vamos a ofrecer para el siguiente año, pues la planeación, ver a quién se le va a pedir dinero, ver si podemos aplicar a convocatorias del gobierno, porque bueno, también eso ha cambiado mucho en los últimos 3 años. Estaba como estaba más estructurado en el sentido de que ya sabíamos que existía tal convocatoria, y si se podía aplicar bien, ¿no? Y si no, pues bueno, otra cosa. En este año volvieron a cambiar, ¿no? Y bueno, afortunadamente pudimos aplicar y tuvimos mucha suerte, ¿no? De que sí fuéramos elegidos, ¿no? Y eso, pues bueno, por supuesto tranquiliza mucho también, ¿no? Lógicamente. El poder tener el financiamiento y pues ya tener una idea de hasta dónde se puede llegar, ¿no? Con el dinero, porque muchas veces no es tanto que uno diga, no, pues es que, ¿por qué no trajeron a tal? O ¿por qué no trajeron tal película? O ¿por qué no sé qué? Pues porque no se Ajá, puede. porque no se puede. Básicamente. Exactamente, ¿no? O sea, hay directores y hay productores que sí se cotizan mucho, ¿no? O sea, puede costar el equivalente, bueno, sería Es como complicado. $1,000,000 aquí en México traer a, no sé,
por decir un nombre, a Darío Argento, ahora que traigo la playera. Sí, ¿no? aún por encima Podría desde costar Europa, mucho dinero, claro. ¿no? Y como y te más pida las un business, peticiones. Sí. eso puede Más las ser una peticiones lotería. de cada quien, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí tiene, digo, eso es importante que se sepa, ¿no? Que muchas veces depende más del presupuesto que de las ganas o de lo que se quisiera tener, ¿no? Y bueno, la verdad es que también con el presupuesto que muchas veces manejamos, que es bajo, hemos logrado cosas muy buenas, ¿no? Sí, y habéis hemos tenido logrado grandes invitados. y hemos tenido muy buenos invitados, ¿no? Como ya el que mencioné, Stuart Gordon, que te digo que veía las películas y de repente ya lo veo ahí, yo no me lo podía creer, ¿no? Y o bueno, a Lamberto Bava, ¿no? Que bueno, sí, se lograron cosas muy buenas, ¿no? Sí, Entonces, además, sí, ambos un encanto de personas. El pobre son Stuart ya no grandes está con personas, nosotros, pero pero era Lamberto encantador. es encantador. Lamberto Sí. es maravilloso, Sí. sí, o Luigi, ¿no? Luigi Cozzi, que también, También. además es muy generoso, ¿no? Sobre todo cuando hace las charlas sobre pues, el Yalo, ¿no? Ujú. Bueno, Entonces, sí, perdona, así sigue, es como continúa, se continúa. planea. Así es como se planea. Y se lanzan las convocatorias y después, bueno, viene como el desarrollo del trabajo. Ya cuando cierra las convocatorias, también se hacen las invitaciones, pues aparte a otras películas. Y prácticamente así es como se hace el festival, ¿no? Este tipo de preguntas van dirigidas un poco también a esa gente que no sabe todo el trabajo que hay detrás de hacer un festival, porque fíjate todo lo que has nombrado en este periodo, en esta respuesta, que no es excesivamente larga, pero es un trabajo ingente. O sea, es Sí. visionar películas, es buscar financiación, que ya en sí es una labor titánica, buscar financiación, y más en estos momentos. Pero realmente muchas veces la gente no es consciente de todo el trabajo que conlleva sacar adelante una edición de un festival, que realmente es un trabajo continuo, no paras. Una vez terminas uno, estás ya con el siguiente, y es así año tras año. ¿Tú alguna Sí, vez, así es. sinceramente, alguna vez te has dicho, ¿para qué me habré metido yo en esto? Sí, todos los años. Todos los años hay un momento en que digo, ¿para qué? Pero ¿por qué estoy haciendo esto, no? Ya, Y la verdad es que cada año que cuando ya está la edición corriendo, digo, claro, por supuesto que lo vale, claro ¿no? que sí. Vale Solo el ver la cara desvelo. de la gente a veces, en ese Sí, sí, momento de sí, emoción, sí, o tal, al final lo que nos mueve a todos los que hacemos algún tipo de evento, tal, es más la pasión que otra cosa. Es sí, el vivir ese momento, al final disfrutas haciendo disfrutar a los demás o atrayéndole cosas que no pueden ver de otra manera, ¿no? exacto, exacto. Y sí, mucha gente nos dice eso, ¿no? Es que, dice, ¿dónde puedo ver esta película? Porque ya nada más la pude ver con ustedes. Dije, pues es que pues nada más la trajimos para el festival, ¿no? O sea, no, Sí, ojalá alguien la compre. y por Digo, desgracia, ya con las plataformas se ha ampliado un poquito eso, sí, porque pero antes hay muchísimas películas que tanto tú era muy como yo difícil. habremos visto en festivales que luego no han aparecido por ningún lado y les has perdido la pista. Exacto. Sí, Bueno, sí. cuéntame un poquito sobre la mascota del festival, ese icono que aparece en todos los pósters de Macabro. ¿Y qué tienes ahí detrás? Este chico. Ese mismo. Bueno, este es el señor Macabro. Es pues un nahual, ¿no? Que es una criatura monstruosa, muy de el México precolombino, ¿no? Y bueno, bueno, pues pueden decir que es un perro, pueden decir que es un coyote, pueden decir que es, o sea, tiene más que nada facciones de canino, ¿no? Se supone que el nahual es algo que todos tenemos, ¿no? Ajá. Y que nos acompaña, es como un espíritu que nos acompaña. Y digamos que adquiere la forma, un poco parecido a lo que hacía esta película ay, se me fue el nombre, esta película fantástica, que salía Nicole Kidman de supervillana, que era fantástica. Se me fue ahora el nombre, me parecía muy buena Luego película. me lo dices y lo ponemos Sí, debajo para que la sí. gente lo identifique.
Bueno, es una especie también como de espíritu animal, ¿no? Ajá. Y se supone que se aparece en forma de lobo, se puede aparecer en forma de coyote, adquiere distintas formas y pues puede aterrorizar pues a las comunidades, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que nosotros tomamos como mascota y que bueno, que fue diseñado por el equipo de Del festival. diseño con el que trabajamos todos los años, ¿no? Que es también un despacho de diseño que eh, vamos, se ha vuelto también parte de este equipo, ¿no? Muy, entendiendo muy bien lo que yo les digo cada año, pues, que les comento, bueno, es que este año vamos a hacer algo, por ejemplo, este año vamos a hacer algo de vampiros, ¿no? Y vamos a inspirarnos en esto y les envío referencias e ideas y ellos desarrollan algo completamente distinto a las, a las referencias que yo les doy. Pero, pero sí, es increíble, ¿no? Porque funciona muy bien, ¿no? Sí, sí Sí, sí, funciona sí. muy, muy bien. Eres Y la a mí me segunda encanta eso. persona que me cuenta eso de su relación con estudios gráficos. O sea, yo antes el otro día hablando con Pablo y con Gabriel fuera de cámara, me contaban, no, trabajamos mucho con Flavio Greco, que es el que les hace los pósters. Antes le decíamos, Flavio, haznos esto y tal. Flavio diseñaba el póster en base a la temática del festival. Ahora es al revés. Flavio, ¿qué tienes para nosotros? Y luego diseñan la temática del festival en base al póster. Qué maravilla. No, sí, lo que sí respetan completamente el tema, ¿no? O sea, eso sí, ¿no? Les comento algo y me dicen, a ver, ¿qué te parece esto, no? No, pues ya, va, queda, Pero ¿no? es Me muy gusta. interesante porque eso produce una simbiosis y una relación creativa Sí. muy interesante, ¿no? Sí, y para mí es muy importante eso, el que, digo, son pocos colaboradores y como te decía, muchos son externos, pero me gusta bueno, sobre lo que yo les platico, sobre lo que platicamos luego en grupo, em, que se desarrollen ideas distintas, ¿no? Que no sean ideas que, a ver, pues hay que agradar a este grupo o hay que agradarme a mí, ¿no? Ujú. No, sino que sean pues ideas que aporten, que sean distintas y que bueno, eso genera una relación creativa entre todos y eso ayuda mucho a que también haya continuidad, ¿no? Qué lógico. Porque se mantiene la frescura y se mantiene el interés y la emoción y la pasión, que creo que en el momento que se muera la pasión se muere Se todo, ¿no? acaba todo, sí. Ujú. Y fruto de esa pasión nace un proyecto nuevo dentro de Macabro, que es Macabro Coven. Cuéntame un poquito, porque creo que eso es un proyecto bastante personal tuyo, ¿verdad? Sí, es un proyecto que bueno, que la idea es darle visibilidad, darle difusión e impulsar el trabajo de las mujeres en el género de terror, ¿no? Al principio sí estaba yo un poco sola en este asunto cuando empecé con el festival, ¿no? La mayoría eran hombres, muchos de ellos como que levantaban la ceja, como que no creían que a mí me gustara el género. Vamos, era siempre, pues ahí existe el prejuicio de que pues, es un género de hombres, ¿no? Mm, Y bueno, la verdad es que hay muchísimas mujeres que les gusta. Yo me acuerdo que desde el totalmente. principio del festival, eh, cuando empezaron a ir ya grandes grupos de gente a ver las películas, pues había, la mitad eran mujeres y la mitad eran hombres, ¿no? Y era muy interesante ver que iban grupos de amigas, Ujú. no es que fueran en pareja, ¿no? O grupos mixtos, sino que había muchas mujeres que iban solas, ¿no? O iban con sus amigas a ver las películas. Entonces, pues a partir de ahí, creo que sí era para mí importante el que se visibilizara esto, ¿no? Entonces, más que el hacer una sección del festival dedicada, no sé, a mostrar nada más puras películas de mujeres o una sección de competencia nada más de mujeres en la cual, bueno, a fuerza iba a salir una mujer premiada.
me parecía más interesante impulsarlas, darles visibilidad y que pues esto se tradujera en mayor producción de cine de terror hecho por mujeres y que a su vez pues esto se insertara ya en una selección más, pues digamos, más grande, ¿no? Ujú. Y bueno, pues que todos, como creo que debe ser, ¿no? Que todos, ahora sí que compitieran por el premio, ¿no? Y bueno, pues ha pasado que el año pasado ganó el premio iberoamericano, lo ganó una directora argentina, ¿no? Porque pues eso hizo un muy buen trabajo. Entonces, y no fue basado, digamos, en que no, pues hay que darle premios porque es mujer, ¿no? Que a mí me parece eso No, hay que muy dar los denigrante. premios por la Hay que valía. dar los premios por el valor del Exacto. trabajo, ¿no? Y si es hombre y si es mujer, perfecto. Y si es alguien que se considera dentro del espectro de la diversidad, tampoco no hay problema. O sea, aquí se premia el valor del trabajo, ¿no? Exactamente. Yo Ujú. comparto al 100% esa idea de que hay que valorar a cada persona Ujú. por el valor de su trabajo, no por su condición sexual o su Exacto. género, ¿no? Sí, Eh, pero esto también, en cierto modo, tenéis otra sección que también combina muy bien con esta, que es el Macabro Lab, que son exacto. cuéntame un poquito de qué va, pero entiendo que son charlas y talleres enfocados a la creación cinematográfica. Exactamente. El Macabro Lab está pensado, ¿no? Para la formación, ¿no? Pues tanto de los directores, de escritores, productores, o sea, de la gente que quiere hacer cine de terror, como del público que quiera aprender un poco más, ¿no? Del género. Entonces, se hacen estos seminarios que son sobre todo para los directores pues, o guionistas, ¿no? Se hacen estos seminarios cada año y bueno, se trata como de que tengan una formación integral en todo lo que es la producción de una película. Y por otro lado, durante el año, pues hacemos charlas, por ejemplo, o hacemos talleres que tienen que ver, por ejemplo, con el cine mexicano de terror o que tienen que ver con el género en sí, ¿no? Los subgéneros del terror. Y bueno, de esta manera pues se complementa un poco lo que es la formación del público con la formación de los profesionales, ¿no? ¿Estas charlas es posible seguirlas desde fuera de México, alguien a través de online o...? Pues sobre todo las que hemos hecho, que son de talleres para público, sí es posible. Lo del Macabro Lab había sido presencial, ¿no? Pero bueno, el año pasado fue todo en línea, fue obviamente por inscripción, era nada más, pues eran streamings privados, pero creo que vamos a seguirlo haciendo también así, porque también funcionó muy bien, ¿no? Y permitió que gente justamente de otros países pudieran integrarse a esto, ¿no? Muy interesante. ¿Y esto Sí. es todo a través de la página del Macabro? O dinos cómo, si yo, por ejemplo, quiero ver, o alguien que esté viendo este programa quiere participar en esas charlas, ¿a dónde se tiene que dirigir? Pues bueno, se abren convocatorias, ¿no? Y cuando son charlas o los talleres al público, los publicitamos tanto en la página de Macabro, que es macabro.mx, como en nuestras redes sociales, ¿no? Y bueno, si tenemos algunos aliados en esas charlas, también ellos comparten la información, ¿no? También luego la información se comparte a través también las redes del Instituto Mexicano de Cinematografía, que también nos han apoyado mucho en eso, y o en las redes del gobierno de la ciudad bueno, de las redes culturales, ¿no? Del gobierno de la Ciudad de México, con quienes también tenemos una muy buena relación, ¿no? De hecho, bueno, con el gobierno de la ciudad hacemos autocinemas a cada rato, Y ¿no? tenéis también una serie de proyecciones todos los meses, o teníais, no sé si Sí, evidentemente en esta situación hay que van a preguntar. regresar, que era el Macabro Nocturno, Ujú. era una proyección cada mes, el último sábado de cada mes íbamos a un espacio que es maravilloso, que es la Casa del Cine, que también cerró
con la pandemia. Tenían muy complicada la situación para poder regresar y bueno, pero afortunadamente sí lo pudieron hacer y después del festival ya estaremos de regreso con estas funciones mensuales. Ujú. Y cuéntame, ¿qué nos puedes adelantar de esta edición de Macabro? Que ya hayas adelantado, no te estoy pidiendo que me des ninguna exclusiva, solo que nos cuentes de qué va a tratar, si tiene algún tema específico, si ya habéis anunciado alguna película. Cuéntame. Bueno, tenemos vamos a hacerlo específicamente de vampiros este año. Estamos celebrando los 90 años de Drácula de Todd Browning, ¿no? Que creo que es importantísima para todos. Ya, bueno, nuestra imagen está inspirada en la película, ¿no? En el vampiro, en este Drácula cuando era asesino. Y seguramente pues, es muy probable que tengamos algunas películas en torno al tema, ¿no? Pero bueno, lo que sí quiero destacar es que si este formato híbrido nos va a permitir, como decía yo, tener las funciones en las salas habituales de Macabro, las que estén abiertas ya, ¿no? Vamos a estar en streaming, ¿no? Mucha gente nos pidió, de hecho, que tratáramos de mantener el streaming y ya incluso después de pasar la pandemia, porque era una gran oportunidad para ellos de ver las películas, sobre todo los que no están en la Ciudad de México, ¿no? Que sí nos dijeron, es que fue la primera vez que pude ver películas de Macabro, me gustó mucho, etcétera, etcétera. Ojalá que lo puedan mantener así, ¿no? Es complicado, por supuesto. Va a ser muy difícil que podamos tener el 100% del festival en línea, pero sí estamos haciendo un gran esfuerzo porque al menos esté el 70%, ¿no? Y creo que va a ser bastante bueno para eso. También vamos a tener algunas exhibiciones especiales en televisión. Esto también lo hicimos el año pasado y bueno, fue bastante bueno. Vamos a tener algunas películas ahí. De hecho, adelanto que para estar Cronos. Guillermo, van a pasar tu peli en la televisión mexicana. Y también vamos a tener por ahí una retrospectiva de vampiros también en televisión, ¿no? Que eso también está muy, muy interesante, ¿no? También justamente vamos a tener este año un proyecto bien que a mí me emociona mucho y que sí es parte de las celebraciones de los 20 años y es un proyecto que se llama México Macabro, 20 años de cine de terror en México. Esto es una selección de películas que pasaron en el festival durante estos 20 años. Son películas mexicanas de terror que justo son contemporáneas de estos 20 años del festival y que estarán, se iniciará su recorrido en streaming en la Ciudad de México, ¿no? Y se van a ir a 5 estados, ¿no? Van a estar en 5 estados todo este proyecto y esto va a recorrer desde agosto hasta noviembre. Entonces va a estar, cada mes va a estar en distintos estados. Adelanto que son los estados de Chihuahua, de Guanajuato, de Morelos, de Aguascalientes, ¿no? Y me está faltando por ahí Puebla. Uh-huh. Entonces, sí va a estar recorriendo esta selección de películas y bueno, pues incluye películas muy importantes como en el género, como Somos lo que hay, como Atroz, como México Bárbaro, la primera entrega de la antología, como Belcebú de Emilio Portes, ¿no? Entonces, son películas que nosotros hemos visto a través del festival, ¿no? ¿Cuántos títulos son? Consideramos. Estamos hablando de 12 títulos. 12 títulos. Precioso, precioso proyecto. Sí. Sí, entonces es una forma también, bueno, de hacerle el reconocimiento a pues, los directores
que confiaron en nosotros en su momento para proyectar las películas en Macabro, y por otro lado, pues el darle la visibilidad al género, o sea, porque siempre se habla como de Taboada, siempre se habla de López Moctezuma o de Federico Curiel, vamos, de toda esta gente que es del pasado, ¿no? Y que de alguna manera pues nos ha dejado las bases para lo que está sucediendo actualmente. Precioso proyecto, la verdad es apasionante el poder ver toda esa retrospectiva de la historia del festival en diferentes puntos. Es increíble el que podáis llevar a la televisión también la celebración de estos 20 años de Macabro, y realmente el festival pinta estupendamente. O sea, ya solo la celebración de Drácula, que es increíble que sea el gran olvidado de todos los festivales este año, excepto el vuestro, porque es el primer festival que oigo que vaya a celebrar los 90 años de ese gran Drácula que fue Bela Lugosi, ¿no? Además, sí. Sí, entonces, digo, creo que también la pandemia como que nos ha descontrolado un poco justo en esas cuestiones, ¿no? De la celebración. Como que sí, de repente estamos enfocándonos mucho en el cine contemporáneo, en las películas que podemos tener, en si se quedaron algunas guardadas, si las podemos pasar este año, como todo el desorden que se hizo por la pandemia, ¿no? Y por cuestiones pues ahora sí que ajenas a todos, ¿no? Y creo que gracias a eso, pues también, bueno, vamos a tener muchísimo cine contemporáneo. Creo que va a ser la selección más grande de cine contemporáneo que vayamos a tener en toda nuestra historia. ¿Cuántas películas soléis pasar en sala en un año normal, aproximadamente? Pues mira, hablamos generalmente de 50 largometrajes y 100 cortometrajes. Que ya es un número sí pasamos considerable. Mucho cortometraje, y todo esto se pasa en salas, ¿no? Entonces, yo estoy pensando que este año vamos a pasar alrededor de 50 largometrajes contemporáneos, ya no de catálogo, porque sí, esos 50 largometrajes habituales son entre contemporáneo y catálogo. Este año yo estoy pensando en que van a ser aproximadamente 50 largometrajes contemporáneos, ¿no? Y más los que se pasen de catálogo, que en esta ocasión serán pocos, ¿no? Precisamente porque los espacios están reducidos todavía, ¿no? Claro. ¿Cuántos espacios de proyección utilizáis normalmente? O sea, normalmente salas? Estamos alrededor de 18 espacios, ¿no? 18 espacios, wow. Sí, en toda la ciudad. Sí, en algunos, bueno, se proyecta una película nada más, por ejemplo, la inauguración, que normalmente se hace en el Teatro de la Ciudad y que este año no, ni siquiera lo contemplamos, ¿no? Por la cuestión de la pandemia. El teatro está operando, pues, está abierto, creo que está operando, creo que ahorita ya el 50%, pero sí es un espacio muy grande, y la verdad es que queremos evitar tener, generar que la gente se junte mucho. Edna, te cedo la pantalla para que invites a todo el mundo que vea este vídeo, sea o no mexicano, a participar en Macabro, a ver las películas desde donde estén, a las que puedan acceder, evidentemente. La pantalla es tuya. Pues quiero invitarlos, ¿no? Del 19 al 29 de agosto de 2021 vamos a celebrar los 20 años de Macabro, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, un festival que ha sido pionero en muchas pues de las formas de presentar el cine de género aquí en México y también en Latinoamérica. Ojalá nos puedan acompañar. Si están en México, si están en la Ciudad de México, acompáñenos. Vamos a estar en las salas habituales del festival, que es la Cineteca Nacional, la Casa del Cine, el Museo Archivo de la Fotografía. Si están en el país, vamos a estar en streaming a través de Filmin Latino y a través de Plataforma Cine. Y si están en otros países, acompáñenos, que vamos a tener algunas charlas muy interesantes sobre el género de los vampiros, sobre pues algunas otras presentaciones, algunas de las películas que vamos a estar presentando,
las podrán ver a través de nuestras redes sociales, ¿no? Esa es la buena noticia, digamos, de todo lo que hemos estado viviendo, ¿no? De cómo se ha ampliado el mundo digital y de cómo pues estamos trabajando para que también podamos llegar a parte de estas actividades que cada año tenemos, las podamos presentar ante ustedes que viven en otros países y que conozcan un poco más del trabajo de Macabro. Bueno amigos, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Dale un buen like si te ha gustado este vídeo, compártelo con todo el mundo y suscríbete si no lo has hecho ya, dándole a ese botón rojo y activando la campanita para saber cuando subimos un nuevo vídeo. Se vienen festivales muy, pero que muy interesantes. Mientras tanto, te recuerdo, 22-31 de octubre tienes una cita ineludible en Vila García de Arousa en Curtas, Festival do Imaginario. Un festival que no te vas a querer perder. Mientras tanto, y como todavía queda para la fecha, disfruta del cine fantástico y nos vemos muy pronto. Bye.